4, donde teníamos que encontrar todas las permutaciones acá adentro. Entonces, pues esto es un ejemplo en donde no sé cuántos de ustedes han hecho investigación, pero cuando uno hace investigación hay distintos tipos, pero un tipo es que uno hace un montón de ejemplos y los mira a ver si se le ocurre a ver qué está pasando, o ve un patrón, y esto si ustedes hicieran no solo este ejemplo, tienen que hacer varios, encontrarían que sí, que hay un patrón. Entonces les voy a contar lo que es. Entonces, una forma en la que podemos escribir, entonces la respuesta acá va a haber en total 8. Y entonces una forma en la que lo podemos encontrar usando una regla combinatoria es, pues tenemos nuestra permutación. Y entonces vamos a hacer lo que estaban haciendo, no me acuerdo los nombres, pero los que presentan, pues el que presentó ayer, que era cambiar ciertas permutaciones, y había unas que servían y otras que no. Entonces ya eso es una observación importante. Pero lo que podemos hacer es, pues las que vamos a encontrar, voy a escribirlas todas, y pues van a estar escritos en cierta forma, ya verán. Entonces estas son las 8 permutaciones, pues es esta cuenta, ¿no es cierto? Este está acá. Entonces estas son las 8 permutaciones que están ahí adentro. Y una forma en la que las pueden construir es, listo, entonces pensemos cómo ir de esta a esta. Entonces o sea, hubo un cambio de dos números. ¿Cuáles cambiamos? El 1 y el 2, ¿cierto? Y ese se pudo. Y bueno, pues acá similarmente cuando vamos de aquí a acá cambiamos el 1 y el 4, y de aquí a aquí cambiamos ¿cuál es? El 3 y el 4. Pero hay una que no escribimos, la voy a poner en rojo. No todos los cambios son válidos, ya no me acuerdo cuál nos sirve, o sea, me falta cambiar, por ejemplo, 2 y 4 no servían. Entonces esto estaba mal, oye. Esa no nos gustaba, y entonces ven, un problema que se ve es que cuando uno cambia, por ejemplo acá cambiamos el 1 y el 2, vemos que el 1 y el 2 están en desorden, ¿cierto? O sea, el 2 aparece antes que el 1, entonces, y acá en el 2, y pues ese no es el orden natural, en cambio acá el 2 aparece antes que el 4, y ese sí es el orden natural, entonces por eso no nos gusta. Y hay otro tipo de cambios que no, bueno, si ven, entonces estos son cambios, este es 1, 2, este que habíamos dicho que era 1, 4 que también estaban en desorden, y este va a ser 3, 4 que estaban en desorden. Y ahora, pues, sí, pero hay otra regla que no, que ya tal vez acá no sé si la vemos, eso no lo planeé muy bien. Pero hay otra regla o sea, esta es una de las reglas, queremos hacer cambios de números que están en desorden. Y la otra regla que no la veo acá, entonces de pronto si ustedes la ven me pueden, sí, no la veo, bueno, no importa, si tuviéramos algo como 3, 2, 1, entonces pareciera por lo que les dije que uno podría cambiar el 1 y el 3. No, eso sí se puede. No, mentira, no, sí, todo está bien. Sí, todos esos son cambios que están en desorden y no llega algo que está en orden. Y si no lo hacen ordenado, o sea, en cierta forma esto lo hice en este orden. ¿Por qué? Porque pues acá puedo completar este dibujo y decir, puedo hacer este cambio a cambiar a este. Entonces, y de hecho uno podría hacer un cambio directo de algunos de estos a algunos de los de este nivel, pero el punto es que acá están todos. Y esto es lo que se llama el orden de Bruch. Pues, o sea, y no lo expliqué con todos los detalles porque este está abajo y no los que están más abajo. Ahí hay ciertos detalles que no les di con toda claridad. Y va a ser más claro porque eventualmente va a haber variedades de Schubert o células de Schubert y esto va a haber dimensiones, entonces ustedes van a ver
por qué las escribí en este orden, pues así. Pero el punto de eso es que, o sea, la idea de cambiar cosas adyacentes que funcionan estaría muy bien. Si les hubiera dado todo el tiempo para que pensaran un patrón, probablemente hubieran descubierto esto, que uno quiere cambiar el orden, cosas que estaban en desorden, y pues ya no sé. Sí. Una pregunta, digamos, es que noté que ese orden es similar al porcentaje variable de B3. ¿Hay un motivo por el cual es similar? Pues no, eso sí, ¿O es por cosas, fue un accidente. ¿sí? Hay algunas en las que pasa eso, pero no siempre. Ok. Más general, no. De hecho, sí. Sí, sí, no tocaría hacer. Sí, si lo hicieras para, pues sería horrible. Sí. Pero si lo hicieras para 4, 3, 2, 1. Sí, no. No. Listo, entonces quería hacer un pequeño resumen de lo que dijimos la vez pasada, porque vamos a continuar, pero no un resumen, voy a especializar el resumen para lo que está más relacionado a lo que vamos a hacer hoy. Entonces, el resumen es, hoy vamos a hablar mucho de la variedad bandera. Y hablamos de la variedad bandera, que consiste en cadenas ascendientes de espacios vectoriales, y uno tiene que incrementar la dimensión de cada espacio vectorial por uno, para que aumenta la dimensión. Y lo que hablamos la vez pasada es que tenemos un mapa de las matrices de n por n, que son invertibles, a f sub n, que es la variedad bandera. Y la forma en la que lo definimos es que tenemos una matriz acá y lo mandamos a, lo mandamos a la bandera de tilde, donde BI lo definimos, BI es por definición el span de las columnas gain, ¿cierto? Y el ejemplo que teníamos, que sí es bien sencillo por ahora, es, tenemos esta matriz, eso podemos hacer otro, no importa, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 4, 3, 0. No puedo escribir números aleatorios porque tiene que ser invertible, ¿cierto? Entonces, si tenemos esto, simplemente corresponde a, entonces digamos, esto nos lo mandará a B punto, donde digamos B2 va a ser el span de, eso hicimos la vez pasada, ¿cierto? Entonces, en vez de escribir el vector columna, así como el vector columna lo escribí como combinaciones de los es. Entonces, este va a ser el span de E2 más 2E3, coma, E1 más 3E3. Entonces, eso fue lo último que dijimos ayer. Y lo que quería notar, bueno, pues que no está muy relacionado a esto, pero pues como los elementos de la variedad bandera, o sea, algo acá es una bandera de subespacios vectoriales, podemos notar lo siguiente, que la variedad bandera es un subconjunto de un producto de espacios grassmannianos. Entonces, ese subconjunto del grassmanniano 1,cn plus 2,cn, etc. Bueno, entonces vamos ahora sí, cuando pues muchos me preguntaron, entonces vamos a hablar de representaciones canónicas de matrices. O pues no, de puntos en la variedad bandera. Entonces,
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a ocupar el ejemplo que teníamos antes. Entonces, tal vez lo voy a hacer acá, así me queda más espacio. Entonces, si tenemos esta matriz, ¿cierto? Pues qué tipo, y queremos pensar en nuestra cabeza, tenemos una bandera asociada a él. Y queremos en cierta forma simplificar esta matriz como hacemos en álgebra lineal, pero no queremos cambiar la bandera asociada a esta matriz. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos hacer? Por ejemplo, pues no queremos cambiar el span de la primera columna, ¿cierto? Entonces acá, pensemos en el tipo de operaciones que uno aprende en álgebra lineal. Lo voy a escribir acá. Entonces en álgebra lineal uno aprende que cuando uno hace reducción de Gauss, uno puede intercambiar columnas. O filas, dependiendo, pero digamos, uno puede pensar en eso. Uno puede multiplicar una columna de m por un escalar que no sea 0. Y lo otro es, bueno, pues es sumar una columna a otra columna. Pero, ¿cierto? Esto es básicamente lo que uno hace. Pues generalmente cuando uno lo hace en álgebra lineal es por filas, pero acá lo vamos a hacer por columnas, por la convención. Entonces, perdón si los confundo. Pero entonces pensemos acá, ¿qué pasa si cambio dos columnas? ¿Me cambia la bandera o no? Sí, ¿cierto? Entonces ya estamos alejándonos un poquito de la álgebra lineal porque eso nos dice no se puede. O sea, acuérdense, la regla es, queremos simplificar esta matriz con operaciones, pero no queremos cambiar la bandera. Ahora, puedo multiplicar, ¿qué pasa si multiplico una columna de esta matriz por un escalar que no sea 0? No pasa nada, entonces este sí está bien. ¿Y qué pasa si sumo una columna a otra columna? Depende un poquito, ¿cierto? Depende del orden, o sea, hay dos casos. Entonces, pensemos en el span, o sea, si tenemos el span de 0, 1, 2, 3, 1, 1, y le sumamos a la segunda, no pasa nada porque está en el span, era lo que Estefanía nos estaba diciendo. Pero ahora tenemos que preocuparnos que este era B2, ¿cierto? O sea, no pasa nada. Y de hecho hasta le puedo sumar al primero y no pasa nada. Pero acuérdense que B1 es el span de 0, 1, 2. ¿Y qué pasa si le sumo a esta columna el 3, 1, 1? El span me cambia, ¿cierto? Porque no está. Entonces, depende. Acá es un poquito más complicado. Entonces, la regla en ese caso es, se puede siempre y cuando pues, uno sume hacia atrás. Pues, o hacia la derecha, suena mejor así. Entonces, si sumamos para I menor que J, la columna I a la columna J. Hubo dos cambios de nuestra álgebra lineal.
Entonces, si hacemos estas reglas, entonces vamos a ver, apliquemos a esa matriz. Entonces, listo. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, y van a ser un poco especiales, ya van a ver, porque igual tengo ciertas opciones, entonces usando estas reglas voy a escoger de cierta forma para llegar a ciertas matrices que me van a gustar. Pero podemos aplicar este tipo de transformaciones. Entonces multipliqué la primera columna por 1/2. Se van a ver un poquito arbitrarios, pero ya explicaré porque quiero llegar a algún lado. Entonces lo que voy a hacer es, hice esta operación para tener un 1 ahí. Quería cambiarlo por 1 acá y ya cuando defina, ya van a ver para qué, pero lo puedo hacer, ¿cierto? No siempre puede hacerlo de tal manera que depende si acá había un 0, pero que el número que sea distinto a 0, que esté más abajo en la primera columna, sea 1. Eso era lo que quería hacer. Y ahora uso este 1 para eliminar todos los 1 a la derecha. Entonces, pues ahí resultará lo que resulte, pero quiero que haya ceros a la derecha de ese 1. Y entonces lo que resulta es esto. 3, 1/2, 1. Y ahora lo que voy a hacer es, pues voy a repetir la idea. Ahora voy a mirar, esto está en esta columna, y ahora en esta columna quiero multiplicar para que el número que sea distinto a 0, que está más hacia el sur, sea 1. Entonces hacemos eso. Y llegamos a 0, 1/2, 1. Multiplico eso por 2, 6, 1, 0. Y acá, pues en el último no tengo que hacer nada. Y ahí, no, pues como estas reglas se darán cuenta, pues acá, pues el único momento en el que sumé, fue que sumé de aquí a acá sumé esta columna, o sea, sumé esta columna a esta columna, o resté, ¿cierto? Entonces hice este tipo de operación, nunca fui hacia atrás. Y llegué a este punto, y voy a pensar en esto como una matriz canónica, y ya la voy a definir que es. Pero lo importante por ahora es que en ningún paso cambié de mi bandera. ¿Okay? Entonces, voy a definir M es la representación canónica de una bandera B. A cambiar el azul. De una bandera B, sí. Bueno, quiero dos reglas. La primera regla es que la entrada perdón, está en inglés. Generalmente debería haber traducido esto. En cada columna la entrada más al sur, que es distinto de 0, es un 1. ¿Cierto? Eso es lo que pasó acá. Esta no estaba en forma canónica porque acá en esta columna este era un 2. O sea, acá la cambiamos y acá esto sí satisface la propiedad de esta matriz que tengo acá, pero pues no ha acabado. Y la segunda, y 2, la segunda propiedad es las entradas a la derecha
este 1 son 0. Entonces el dibujito que voy a hacer acá para imaginarnos lo que está pasando es el siguiente. Vamos a pensar esto, que es un pedazo de esa matriz, entonces, y acá está el 1 del que estamos hablando, que ya le puse un circulito verde. Entonces, ¿cómo podemos reconocer una matriz en forma canónica? Entonces la propiedad 2 nos dice, acá tengo que ver puros ceros, entonces acá se pueden dar cuenta, esta no está en forma canónica, a la derecha de esta hay un 1. Y la otra propiedad que es implícita en la propiedad, o la otra forma en la que puedo decorar este dibujito es que queda debajo de este 1, ceros. Entonces así es como podemos reconocer las matrices canónicas. Ok, verdad que me cambió el azul. Entonces ahí esto nos ayuda a, pues de hecho esto es pues lo voy a poner como ejercicio acá. Entonces el ejercicio es una pregunta. O pues si restringimos el mapa del que hablé antes. A la variedad bandera. Si restringimos este mapa a las matrices canónicas, nos da que es un mapa 1-1. Es una pregunta. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar para la tarde. De hecho, voy a editar los problemas para incluirlos, porque vale la pena pensar. Pero vamos a usar, o sea, esta descripción canónica, la forma en la que, la razón por la que tal vez no se usa respuesta en este momento, es porque el siguiente paso lo que vamos a hacer es usar esta forma canónica, la que está acá, para definir ciertos subconjuntos de la variedad bandera, que nos van a ayudar a entenderla. Entonces, finalmente, pues no finalmente, pero ahora vamos a hablar de las variedades de Schubert. Variedades de Schubert. Entonces, esto ahora sí se va a empezar con la siguiente observación. Entonces, la observación es que si tenemos las siguientes posiciones, 1,W1, 1,W2, hasta 1WN, o N, perdón. Sí, 1W1, 2W2, hasta NWN son las posiciones de los pivotes de M, y voy a llamar, estos van a ser los pivotes acá. Entonces al final en SM voy a circular en el ejemplo que tenemos los pivotes, que son
Este uno, o sea, son los unos que quedan más abajo en cada columna. Entonces, si esas son las posiciones de los pivotes de M, pues, ¿qué se imaginan que podemos decir de estos números? Son distintos todos, ¿cierto? Es decir, bueno, acá sí, pues, ¿sí? Todos son distintos y hay n de ellos, entonces nos tiene que dar una permutación de n. Bueno, para ser justos de la representación canónica, ¿sí? Entonces, pues si definimos es una permutación. En este caso, la permutación asociada a esta matriz nos va a dar que sigma es igual a ¿qué? 3, 2, 1. Y vamos a usar o sea, esta permutación la queremos denotar, entonces la definición es, notemos, pues sí, o sea, bueno, quiero ser un poco más justo, porque acá estaba hablando en términos de M, entonces dada una bandera B, sea M su representación canónica, entonces vamos a denotar como pos de B tilde la permutación asociada dada por los pivotes de M. Entonces esto simplemente es simplemente es pos de la variedad de la bandera que está asociada, que está codificada por esta matriz. Sí, Laura. Sí. Las matrices, la representación canónica es única. Esa es la pregunta. Y yo creo que sí, pero quiero que lo piensen, porque pues sí. No, sí lo es. No, pero hay que pensar, no es claro en este momento. Este es el ejercicio. Pero esto es único para cada, pues sí, ¿cierto? Pero la pregunta opuesta es, ¿podemos recuperar una bandera de la permutación? No, hay varias. Entonces eso es lo que nos va a dar una variedad de Schubert. O pues eventualmente, vamos a empezar con celdas. Creo. Cells. Voy a llamarlas celdas. O celdas, no, celdas. Celdas, sí. Ok, celdas. Celdas de Schubert. Pero pues sí, eso le sirve. Entonces, por cada permutación en Sn hay una celda de Schubert y la vamos a definir así. C de celda va a ser el conjunto de banderas tales que todas tienen la misma posición.
Entonces sacamos un ejemplo. Vamos a hacer dos, ¿cierto? Entonces el primer ejemplo va a ser ¿qué es la celda de 1, 2, 3, 4? Para eso vale la pena que escribamos la permutación matriz de 1, 2, 3, 4. La matriz de permutaciones de 1, 2, 3, 4. Entonces, queremos pensar en el tipo de banderas en que van a tener los pivotes en estas posiciones. Entonces escribamos acá un dibujito. 1, 1, 1. ¿Cierto? Estos van a ser los pivotes. Si esta es una matriz que representa una bandera acá, ¿cierto? Pero ahora acordémonos de la definición que pues no sé si acabo de borrar, pero que borré, de la representación canónica. ¿Qué podemos decir que está determinado en esta matriz? Los ceros. Los ceros, ¿y dónde van? A la derecha. A la derecha, ¿cierto? ¿Y dónde más? Abajo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es esta celda? Es un punto. Sí. Bueno, pues escribirlo así. E1, subconjunto de E1, E2, subconjunto de 1, E2, E3. O sea, esa es la bandera asociada a este. C4. Es un punto. Entonces sacamos otro ejemplo. El segundo ejemplo, pues imaginarán qué permutación voy a usar porque es lo que uso siempre. Pero bueno, no importa. C2, 4, 1, 3. Entonces acá volvamos a hacer el mismo ejercicio. No voy a escribir esto, voy a escribir lo que sabemos, donde están los pivotes. Entonces están en posición 2, 4, 1 y 3. Entonces les voy a poner un circulito para ser consistente. Y si hacemos la misma regla, ¿cierto? Que hicimos acá, puede que solo sea un punto. Entonces a la derecha y abajo queremos solo ceros. A la derecha y abajo. A la derecha, un poco desalineado, pero a la derecha y abajo, ¿cierto? Esos son todos los ceros que me da si esta es una matriz canónica representando una bandera. Y ya no sabemos las otras entradas. Las entradas pueden ser lo que quieran, puede ser cualquier número complejo. Yo puedo poner ahí ceros si quisiera, puedo poner lo que quiera. Entonces pongamos A, B, C, 3 variables. Entonces C realmente va a ser el conjunto de banderas representadas por matrices de esta forma, donde A, B y C son números complejos. Y eso nos indica una cosa, que pues no sé qué tan útil o no útil sea, pero es importante decirlo, que uno puede pensar en esto como C a la 3, ¿cierto? Simplemente como conjunto, o sea, si yo, o sea, estos, pues uno tiene que saber cómo ponerlos adentro, pero realmente esto es como simplemente pensar que tienes 3 puntos en C, 3 números en C, un punto en C a la 3 y los escribes donde deberían ir y eso te da la celda. La celda geométricamente es un poco aburrida, es como tener números complejos, R a la 2, R a la 2, o C a la 2, o C a la 3, R a la 3, ¿cierto? Son aburridos, son chéveres cuando hay cosas interesantes adentro. Y esta es la razón por la que se llama celda.
ahí quería hacer otro ejemplo. Entonces el ejemplo número 3, que se lo voy a hacer rápido, pero es C4213, va a ser el conjunto de banderas representadas por matrices de la forma 1, 0, 1, 0, 0, voy a acabar de hacer esto bien. Y acá va a ser X, Y, Z, W. Sí. No se necesita garantizar la Sí. Esta va a ser 3, 2, 4, 1, ¿cierto? Sí. Siempre pasa. Lo había hecho por las filas. No es lo que estamos haciendo acá. Listo. Ahora, queremos garantizar, necesitamos que esto sea invertible y necesitamos que esto sea invertible, ¿cierto? Eso es súper importante, si no, no nos va a dar una bandera. Pero lo es. Y eso es otro ejercicio que tengo que pensar, porque la forma en la que yo lo demostraría, no, de hecho ustedes lo van a demostrar, porque eventualmente vamos, en uno de los ejercicios van a ver que esta matriz es una multiplicación de una matriz, o sea, esta es invertible, bueno, esta no, bueno, esta obviamente es, pero si A y B y C son 0, son invertibles, y uno de los ejercicios es que las matrices que representan banderas acá adentro son la multiplicación de esa matriz de permutaciones con una matriz triangular, y acá se me olvida si es pero eso con una matriz invertible, o sea, esto es igual a una matriz invertible por una matriz de permutación, entonces las dos son invertibles y eso nos va a dar invertible. Buena pregunta y sí está, pues no de esa forma, pero está relacionada a los ejercicios. Ahora estoy confundida con la notación. Es que al principio, donde diste la observación de las coordenadas como 1, W1, ese 1 representa la fila o la columna de la matriz. Tienes razón. Porque aquí le estamos Sí. mirando por columnas. Sí, tienes razón. Sí. Y debió haber sido la columna. Sí, cambié la anotación, tienes razón. Entonces, sí. Entonces sería como mejor cambiar la anotación en la observación y en vez de ser Sí. 1W1. Sí. Entonces voy a redefinir, porque será la definición de la posición, ¿cierto? Exacto. Sí. O sea, la observación sigue siendo cierta, aunque mejor decirla en términos de columnas, pero sí, vamos a redefinir, sí, gracias. Ya de aquí caí en cuenta que cambié mis convenciones en la mitad. Pasa. Entonces voy a redefinir, voy a arreglar. Estoy concentrado. Cos de B punto es la permutación sigma donde y acá pensemos, entonces va a ser sigma de J, J. Bueno, estamos 1, 1. Son las posiciones de los pivotes. Ay, es que acá ni me di cuenta porque acá está la misma. Pero en esta sí. Y entonces tenemos el siguiente teorema. Entonces el teorema es que la variedad bandera
es la unión sobre todas las permutaciones de las celdas de Schubert y C sigma intersectado con C pi son disjuntos si sigma es distinto a pi. Entonces vamos a ver acá. Y esto se llama la descomposición de grupo. Entonces pensemos un momento en, bueno, primero pensemos en por qué es disjunto, pues, o sea, ustedes van a pensar por qué es disjunto en los ejercicios, pero pensemos en este ejemplito. Es igual a vacío. ¿Ah? Es igual a vacío. Vacío, es igual a vacío, sí, disjunto, es igual, sí. Vacío me distrae. No, igual. Son disjuntos, ¿cierto? O sea, acá lo vemos que debería ser disjunto. Entonces, ¿por qué son disjuntos? ¿Cómo lo podemos ver? O sea, deberíamos decir que ninguna de las banderas que se pueden escribir como esta matriz, se pueden escribir como esta matriz. Digamos B1 es, escribimos el ejemplito. Entonces en el primer caso, si B tilde pertenece a CD2413, entonces B1 va a ser el span de AE1 más E2, ¿cierto? Y si tenemos una B tilde que pertenece al CD3241, entonces B1 tilde va a ser el span de XE1 más YE2 más E3, ¿cierto? ¿Hay alguna forma de escoger? O sea, si son disjuntos deberíamos poder encontrar un B que esté en las dos. Y acá vemos un problemita, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuál es? La tercera componente. ¿Cierto? O sea, acá este intersecta, o sea, acá esta tercera coordenada no es 0, y acá siempre tiene que ser 0, no hay forma en que no sea 0. Entonces, acá ya vemos que es imposible, y de hecho estamos de buenas en que lo pudimos reconocer en el primer espacio. Pero podría ser que estas dos matrices son parecidas al principio, en algún momento son distintas, y ahí uno vería algo parecido a esto. No hay forma. O sea, tendría que inventarme un E3 de ningún lado. Listo. Entonces, y ahora, pues pensar por qué la unión sí es todo. Y la unión, pues porque la unión sí es todo, pues uno se lo puede imaginar en que, o sea, los pivotes tienen que estar en algún lado, ¿cierto? Y tienen que formar una permutación, esa fue la observación, o sea, ahora, la observación arreglada es que estos realmente los pivotes tienen que formar una permutación, es decir, todas las banderas tienen una permutación asociada a ellas, entonces pues todas van a aparecer en alguna. Entonces, en otras palabras, B tilde pertenece a C sub pos de B tilde. Entonces esto realmente nos dice que la unión nos da todo. Entonces ahora, pues lo que dijimos antes, es que antes de hacer el ejemplo, es que C sigma, y esto siempre va a ser cierto, es una celda, es decir, que podemos pensar que es C a la alfa. Esto siempre va a ser de esa forma.
porque los pivotes pues nos dicen qué tiene que pasar y en el resto de entradas donde los pivotes no hacen nada, pues no hay los ceros que nos indican, podemos poner lo que queramos. Y la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Cuál es la dimensión de la celda? Entonces para saber eso hay un truco combinatorio. El diagrama Rothe, aunque esto pues no lo voy a usar, voy a decir el diagrama. El diagrama de una permutación es, y lo voy a definir por ejemplo. Entonces hagámosla en vez de en general de esta permutación de la de siempre, 2, 4, 1, 3. Y es que siempre va a ser lo mismo y escribirla en forma abstracta a mí me confunde más que hacer el ejemplo. Entonces lo que hacemos es que empezamos y escribimos la permutación 2, 4, 1, 3 y hacemos un jueguito en el que es básicamente cancelamos todos los ceros. O sea, en vez de escribir los ceros vamos a escribir líneas así. Donde pasa la línea, excepto en el 1 debería haber un 0. Y se van a dar cuenta, o sea, la respuesta no va a ser muy satisfactoria, pero vamos a usar el diagrama mucho. Y nos van a quedar posiciones que no están siendo utilizadas. Ese es el diagrama. Entonces en este caso el diagrama es este conjunto. 1,1, 1,2, 3,2. Esta es la posición 1,1, 1,2, 3,2. Y esas son exactamente las posiciones, más fácil de escribir los ceros. Y el tamaño de esto, de este diagrama, es realmente la dimensión. Que no es la mejor respuesta porque pues, simplemente decirles, hagan toda la construcción y miren cuáles son las entradas que no son ceros. Una otra forma de verlo, que se puede ver directamente de la matriz, pues no sé, será menos trampa, no sé, es pensar cuáles son las parejas de números que están desordenados. Y eso ata un poco a lo que hicimos al principio. Entonces 2 va antes del 4, no cuenta, no está desordenado. El 2 va antes que el 1, eso sí está desordenado, ¿cierto? Entonces pongamos esto. Estos están desordenados. El 2 va antes que el 3, eso es en orden. El 4 está antes que el 1. Y el 4 está antes que el 3. Y esas son esas tres parejas que están en desorden, va a ser la dimensión, que se llama las inversiones. Están en desorden en signo. Nos da la dimensión de signo. No de signo, perdón, de C subsigno. Entonces acá la dimensión es 3. Pues está de acuerdo con eso. Nuestro ejemplo. Dimensión de C sub 2, 4, 1, 3 es 3. Y ahí podemos decir con esto, y ya lo sabíamos, ¿cierto? Ya sabíamos, o sea, cuál era C. O sea, esta dimensión de C1, 2, 3, 4 lo podemos, ya sabíamos que era porque era un punto, y la dimensión de un punto es 0.
pero también todos los números están en orden. Entonces nos va a dar que es cero dimensional. Listo. Entonces, quiero hablar de una descripción diferente. Entonces ya dijimos que es C sub sigma, ¿cierto? La definimos usando estos diagramitas, es una definición combinatoria, pues o usando las matrices canónicas, pero tiene también una descripción geométrica, porque hay que acordarse, pues son conjuntos de bandera y la idea es, podemos poner condiciones geométricas para que esté en la bandera. Entonces, la descripción geométrica de C sub sigma, hagamos un ejemplito primero. Pues que va a ser el de siempre, ¿cierto? C2413. Entonces, nosotros ya dijimos que C2413, y voy a arreglar, pues, de este dibujo sabemos, y acá acuérdense que habíamos puesto una A, pues debería escribirlo acá, este no lo estoy usando. Habíamos dicho que eran banderas que tienen forma canónica así. Espera, ¿cómo era? 2, 4, 1, 3. Ceros, puse muchos ceros, ¿cierto? Son matrices de esa forma. Entonces, para la descripción geométrica, pensemos realmente cuál es la bandera. Entonces, la bandera B1 va a ser el span de AE1 más E2. E2 va a ser el span de este vector, ¿cierto? Coma BE1 más E3. B3 va a ser el span de estos dos vectores. Y el último que va a ser E1. Y B4 siempre es C4. Entonces, vamos a llenar la siguiente tabla. La tabla que vamos a llenar es cuál es la dimensión de el span de E1 intersectado BJ. Estas van a ser las filas. Y es parecido a lo que uno se presentó ayer, ya van a ver, pero va a ser una tabla muy parecida. ¿Listo? Entonces, sí, ahí sí mis notas tienen la convención que no es, entonces lo tenemos que hacer juntos. ¿Cuál es la dimensión de E1 intersectado con B1? Pues el span de E1. Es 0, ¿cierto? Porque es como, este sí lo puedo dibujar, ¿cierto? Acá tenemos E1, acá tenemos E2, y es, o sea, sabemos que tiene que tener, o sea, tiene que estar en esta línea. Pues, o sea, tiene que ser un vector que está en esta línea. Entonces, no intersecta E1. Esta dimensión es 0.
¿Y cuál es la dimensión de B2 con la pues con el rayo o con la línea de que tiene el span de E1? Es otra vez 0, ¿cierto? Y ahora B3 intersectado con la línea que es el span de E1. ¿Y qué es? ¿Estás asumiendo que A es distinto de 0 o A puede ser 0 también? No, puede ser, Es pues cero, A también. puede ser 0. Sí, da igual. Laura, Sí. en B2 el espacio general de segundo vector no es B1 más CE3 más E4. Sí, tienes razón. Tienes razón. Y este es E3, ¿cierto? No, sí, ese sí está. Ese está bien. Ah, bueno. Sí. Pero, y no cambia, ¿cierto? No cambia la respuesta. No. Gracias, gracias. Y este sí es fácil. Es porque cuando J no lo escribí, pero acuérdense que B4 siempre es C4, ¿cierto? Entonces esta intersección tiene dimensión 1. Y de hecho hagámoslo afuera porque va a hacerlo más fácil. ¿Cuál es la dimensión de esto intersectado C4? 2. Fácil. Y este va a ser 3 y este va a ser 4. Entonces, pues sí lo seguimos llenando. Aquí, ¿qué nos va a dar? Sí, que no podemos ver mis notas, no confíen en mis notas. O podemos mirar la respuesta, pero no sé. Primero, ¿no? ¿Ah? 1. Este va a ser 1, sí. ¿Cierto? Y es... 0. ¿Ah? ¿El siguiente? 0. Ah, no, 1, el que ya tenía. Tiene que ser, sí, o sea, 1. 1 o más. O ¿cierto? más. Ajá. Y el siguiente 2. Y bueno, o sea, la verdad sí lo tenía. Este debería ser 1, 1, 2, 3, creo. Bueno, y este es 1, 2, 3, 4. Entonces pensemos en este porque este me lo inventé un poquito. ¿Qué es? O sea, bueno, intersectado E1, E2, E3. Bueno, ahí hubiera sido útil escribirlo, pero es este y este. E1, E2 y E3. Entonces definitivamente es al menos 1. No, pero de pronto es 2, ¿cierto? Claro. Sí, está. Entonces estamos haciendo. Estamos haciendo esto. Y cuando hacemos J igual a 2, sí, cogemos el span de 1, E2, E3. Ah, nos da 1 porque este definitivamente se sale. Sí, pues creo que no, pues me lo inventé, pero no está mal. El punto es que, a decir verdad, uno lo puede hacer. Sí puede ser un poquito difícil. A pesar de que tenemos una matriz que está, o sea, la representación canónica que hicimos, uno la trata de escribir lo más cercano posible a estas. E1, E2, E3, uno quiere tener los coeficientes más parecidos a uno que uno pueda, unos y ceros, pero a pesar de que tenemos una descripción sencilla, o sea, si en álgebra lineal les hubieran pedido encontrar el determinante de esta matriz o cosas, a ustedes les hubiera gustado porque no está difícil. Pero si les hubieran pedido esto, o sea, a mí también me da un poco de dificultad. Entonces, vale la pena pensar en cuál es la estructura que está pasando. Y esta matriz, no sé, la forma de pronto se les parece algo que vimos ayer. Se parece, ¿cierto? A la matriz que de rangos, pues el R arriba. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y de hecho, sí, es exactamente, ¿cierto? O sea,
Esta es, bueno, no sé cómo escribirlo, pero si escribimos R de 2, 4, 1, 3 hacia arriba, lo escribimos bien rápido, nos da 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Es exactamente eso. Y no es un accidente. Entonces tenemos la siguiente observación. O pues debería realmente llamarlo un teorema. Teorema. C sigma es igual al conjunto de variedades, de banderas, perdón, de banderas tales que la dimensión del span y esto es una descripción geométrica, o sea, no sé cuál les guste más, depende. Pero esto es geométrica en el sentido en el que les está diciendo cómo intersecta distintos subespacios. La otra era un poquito más algebraica, o pues topológica. Y ahora, pues, aclaración. Entonces, ahora, y hay otra descripción, porque el siguiente paso que vamos a hacer vamos a cerrar, coger la clausura de las celdas. Vamos a coger puntos límites, es lo próximo que vamos a hacer. Y para eso, pues ninguna de las dos descripciones que tenemos es lo más útil. ¿Ok? Oh, no, mentira, sí, pasemos a eso y después hablamos de la descripción en términos de rangos. Tal vez me parece igual. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Sí, cerremos. Entonces queremos cerrar las celdas de Schubert. Entonces, acuérdense, si tenemos un espacio X, un espacio de Pn o de cualquier otro espacio que ustedes quieran, cuando lo cierran, lo que hacen es, pues hay distintas formas de escribirlo, pero pues sí depende si han tomado, uno lo aprende en topología seguro, pero yo creo que en análisis también, ¿cierto? Un poquito. Pero cuando uno lo cierra, una forma de pensarlo es añadir los puntos límites. Los puntos límites de X. ¿Cierto? Porque cuando uno tiene un círculo abierto, pues uno realmente cuando lo cierra, uno le da todo eso, porque digamos este punto en el borde uno puede llegar por un límite, pero acá yo no puedo llegar por un límite de puntos adentro de X. Entonces añadir puntos es simplemente encontrar límites, y vamos a hacer eso acá. Entonces va a ser un poquito extraño, pero ya van a ver que no es muy extraño. Y antes de borrar esto, miren que sí es muy parecido a lo que teníamos antes. O sea, en vez de tener, ayer teníamos I o N, un conjunto de 1 hasta I, y acá en vez de eso tenemos el span de 1 hasta I. O sea, eso es como un análogo discreto a este span. Y en vez de tener una bandera de subconjuntos, teníamos una bandera de espacios vectoriales, teníamos una bandera de conjuntos, y acá tenemos espacios vectoriales.
Esto sí es bien parecido a lo que habíamos hecho ayer. Pero bueno, ahora empecemos a cerrar. Entonces para eso, antes de cerrar en la variable de la que va a ser bien difícil, vámonos otra vez al Grassmanniano. Sí, vamos a hacer el estiramiento, como mañana en la carrera. No estamos listos para el problema. Entonces, pues vamos a considerar este conjunto. Span. El span de estos, tal es que A, B son números complejos, y este es un subconjunto del Grassmanniano, o pues del espacio proyectivo, pero bueno. A, C, sí, esto es sea la 3, ¿cierto? Y lo voy a querer cerrar. Entonces acuérdense que queremos agregar los puntos límite. Entonces para agregar los puntos límite, o sea, yo pues propongo, la propuesta es, yo propongo que la clausura es lo siguiente, se le expande AE1 más BE2 más, le voy a poner un X porque se está por ahí volando todas. Tal es que A, B, X son números complejos, no todos 0. Que si todos son 0, sin problemas, me salí el Grassmanniano. Y si cerrara fuera el Grassmanniano, un poco loco. Entonces, esto es lo que yo estoy proponiendo que nos va a dar cuando cerramos. Entonces, ¿qué evidencia les puedo ofrecer? Porque no voy a demostrar qué es eso, o sea, voy a dar un poquito de evidencia, pero demostrar que es igual, pues lo pueden pensar ustedes. Pero lo que voy a hacer es coger este espacio vectorial y describirlo como un límite. Entonces, supongamos, o sea B igual al span de esto, pues un span de esta forma. Tal que, bueno, pues si X es 0, ya está en mi si X es 1, ya está en mi conjunto, entonces no me tengo que preocupar. Pero entonces realmente quiero tener lo siguiente. Quiero que X sea igual a 0, porque ese es el más interesante, ¿cierto? Cuando X es 0, o sea, cuando E3 no está, realmente no va a estar acá para nada. Si X es cualquier número distinto de 0, no puede multiplicar por una constante y realizarlo como esto. Entonces voy a escoger un X voy a escoger un espacio vectorial donde X es 0 y A no es 0. Y B no me va a preocupar, B es lo que sea. Entonces, realmente B, pues B, por esta razón, lo podemos escribir como el span de E1 más B sobre A E2. ¿Cierto? Divido todo, o sea, es multiplicar una columna por 1 sobre A y nos da esto. A no es 0, entonces todo está bien. Y esto, ya, es cuando vamos a verlo como el límite, es como el límite cuando te va al infinito de este span. ¿Sí tiene sentido? O sea, si te va al infinito, pues E3 es como multiplicarlo por 0, entonces esta es la igualdad. Y acá estamos viendo un límite. O sea, límite sonaba súper esotérico, pero no es difícil. Pues, todos los límites van a ser de esta forma. Y ahora, pero todavía no, pues quiero demostrar que este es un límite de un vector, de un espacio vectorial en X.
todavía no lo hemos hecho, pero ya estamos bien cerquita, porque entonces aquí podemos decir este pedazo, bueno, que es igual a, o pues no, hagámoslo separado. Este espacio vectorial es igual al span de E1 más B sobre A, perdón, si voy a multiplicar todo por T. O sea, como T es arbitrariamente grande, uno asume que no es cero. Entonces va a ser T, E1 más T, B sobre A, E2 más E3. O sea, la respuesta quiere decir igual, para que no sea muy confuso. ¿Cierto? Este espacio vectorial es igual a este espacio vectorial, entonces pues deberían tienen el mismo límite. Eso es un poco esotérico, porque tiene distintas descripciones de un espacio vectorial. Pero es lo que está pasando, o sea, acá no cuando te va al infinito, esto no se puede hacer así porque pues uno no se puede imaginar qué pasa cuando te es infinito. Multiplicar infinito por un vector no tiene sentido, pero multiplicar 1 sobre infinito por un vector sí tiene más sentido. Entonces, pues, uno puede pensar que en este mundo para evaluar límites, cuando algo va infinito, pues uno quiere dividir por ese, o sea, hacer lo que sea 1 sobre algo y todo queda muy bien. Y este está en X, en el X que tenía ya. Entonces, realmente sí, realicé este vector como el límite de un punto en X. Entonces, ese vector sí está ahí. Y pues algún ejercicio que pueden hacer, que ese no es muy difícil dado este ejercicio que hicimos, es, pues, repitan el estiramiento con pues sí, con las distintas posibilidades para X, B y A. X, A y B. Y si lo hacen, van a darse cuenta que todos estos aparecen como puntos límites de X. Y pues, por la razón por la que no estoy llamando es una demostración, sino una propuesta y evidencia, es porque pues ahí demostré que este conjunto está contenido acá, y pues uno tiene que demostrar, porque si es igualdad y ahí uno pues tiene que trabajar más duro. Y vamos a ver un teorema que nos va a decir qué está pasando. Pero sí tiene sentido, o sea, encontrar límites acá se puede hacer. Entonces, en particular, tenemos que el span ¿cuál es sorprendente? De E1 pertenece a la clausura. Entonces, ahora, pues voy a decir pues algo que no voy a decir en palabras, porque igual no lo puedo escribir, no importa, y lo repito mañana. Hagamos un dibujo. Entonces el dibujo está más chido. Mañana vamos a hacer clausuras de las celdas, pero acabemos simplemente con un dibujo. Y para hacer la clausura de las celdas, uno podría hacer esto, pero va a ser difícil, entonces más bien lo vamos a ver. Vamos a usar tecnología más avanzada. Pero pues simplemente quiero terminar de describir. Quiero describir X con un dibujo geométricamente, para acabar. Y para argumentar por qué sí tiene sentido que sea esto. Entonces, el dibujo que voy a hacer es la dirección E1, la dirección de E2 y la dirección de E3. Y vamos a tener vamos a tener un plano . Este es el plano X3 igual a 1. Y entonces, si se dan cuenta, X, así como un dibujo que hice que lo hice ahí medio malito, pero X
consiste en todas las líneas que pasan por ese plano, ¿cierto? Porque, pues, o sea, es el span de vectores que tienen la tercera coordenada igual a 1. Entonces, son todas las líneas que intersectan este plano. Ahora, cuando uno piensa en puntos límites, pues listo, uno puede mover la intersección puede estar en cualquier lado sobre este plano, pero pues nunca va a estar en E1 ni en E2. De hecho, acá pues, tenemos que el span de 1 está ahí y el span de E2 también está en la clausura. Digamos. Pero cuando uno coge límites, puedo mandar este vector hacia el infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando este punto se empieza a ir hacia allá, hacia allá, hacia allá? Pues esta línea empieza a volverse más y más y más plana y más plana y más plana. Y en X nunca se vuelve horizontal, acá en E2, pero en el límite sí puede caer en E2, ¿cierto? Igual hacia acá, o sea, puede coger un punto que está en la intersección de este plano que pasa por E3 y E1. Y lo empiezo a mandar hacia adelante y se va volviendo más y más plana hasta que eventualmente en el límite queda en E1. Es una forma de pensar qué pasa en el límite, que al principio pues las líneas rojas solamente tienen que intersectar este plano, pero en el límite ya se pueden volver más planas. Listo, y ya, eso veamos ahí por hoy.